Buenas alumnos, hoy vamos a ver regla de Ruffini. La regla de Ruffini se utiliza para divisiones de polinomios cuando el divisor es de la forma binómica como está acá, ¿sí? Es x más o menos a, como dice acá. El polinomio divisor tiene que ser un binomio de esta forma: x más o menos a, un número, ¿sí? A representa un número. Entonces, vamos directamente con un ejemplo. Tenemos este polinomio dividendo 3x a la 3 más 7x a la 2 menos 3. Divido x más 3. Como el divisor es de la forma de un binomio con una parte, un término lineal, ¿no es cierto?, de x a la 1, y el otro término, un número, se puede aplicar la regla de Ruffini. ¿Cómo hacemos? Lo primero que hay que hacer es ordenar y completar el dividendo. Acá ponemos en orden el grado, el mayor grado, en forma decreciente, ¿no es cierto? A la 3, a la 2, no está el x a la 1, lo ponemos, se completa con 0, y el menos 3. O sea, en este esquema, arriba se ponen los coeficientes del dividendo, ordenado y completo. Fíjense, está ordenado, se pone primero siempre el término de mayor grado, ¿sí? Como es el 3, empezar de 3, x a la 2, x a la 1 y el término numérico. A continuación, en esta esquina del esquema se pone el término numérico, es decir, el que no tiene la letra del divisor, cambiado de signo. O sea, como este es más 3, acá se pone cambiado de signo menos 3. Ojo con ese detalle, hay que cambiar el signo. Y se ponen, bueno, dos líneas así perpendiculares. ¿Cómo se empieza? Lo primero que se hace es bajar el coeficiente, primer coeficiente, ¿no es cierto?, del dividendo. El 3 se baja. Y después se multiplica este número, el menos 3, por este que es el 3. Menos 3 por 3, menos 9. Y se pone acá. Repito, se baja el primer número y se multiplica este por este. Menos 3 por 3, menos 9. Y ahora se suma el 7 menos 9, nos da menos 2. Y de nuevo se multiplica este número, el menos 3, por el menos 2. Menos 3 por menos 2 es más 6. Y se suma de nuevo hacia abajo. 0 más 6, 6. Se multiplica de nuevo. Menos 3 por 6 es menos 18. Y se suma menos 3, menos 18, menos 21. Este último número que queda siempre va a ser el resto. En este caso nos dio menos 21. Y estos que están acá abajo son los coeficientes del cociente. Siempre el cociente va a ser un grado menor que el del dividendo. Como el del grado del dividendo es 3, el cociente va a ser de grado 2. Y acá está. El cociente va a ser igual a 3x a la 2 menos 2x más 6. Ese sería el cociente, el resultado de la división, y el resto sería menos 21. Vamos con otro ejemplo. Acá tenemos otro polinomio, x a la 4 más 2x a la 3 menos 2x a la 2 más x menos 6, dividido x más 3. También se puede aplicar Ruffini porque el divisor es un binomio de la forma x más menos un número, ¿sí? Entonces, se completa y se ordena. Ya está ordenado, no falta ningún término en el polinomio dividendo. Estas letras pueden ir o no, es a modo de guía, ¿sí? Se pueden poner o no. Pero va, primero, el primer coeficiente numérico del primer término, el mayor grado, ¿no es cierto?, 1. Después el 2, en x a la 2 va el menos 2, en las x va el 1, y por último el menos 6. Y acá en la esquina, acuérdense, va el término numérico cambiado de signo del divisor. Menos 3.
porque como es más 3, es menos 3 acá. Se baja el primer número, bajo el 1. Se multiplica menos 3 por 1, es menos 3. Y ahora sumo hacia abajo, 2 menos 3 menos 1. Se multiplica de nuevo el menos 3 por el menos 1. Lo ponemos acá. Menos 3 por menos 1, 3. Se suma hacia abajo, menos 2 más 3, 1. Se multiplica de nuevo, menos 3 por 1, menos 3. Se suma hacia abajo, 1 menos 3, menos 2. Y se multiplica de nuevo el menos 3 por el menos 2 más 6. Se pone acá. Y se suma hacia abajo, menos 6 más 6, 0. En este caso el resto da 0. Siempre el último número es el resto, acuérdense. Y estos son los coeficientes numéricos del cociente. Y acuérdense que el cociente es de un grado menor que el del dividendo. Como el grado del dividendo es 4, el cociente va a ser de grado 3. Y ponemos el primer coeficiente, 1, no se pone, 1 por x a la 3 es x a la 3, menos 1, tampoco se pone el 1, el signo sí, menos x a la 2, más 1, no se pone el 1, x, y menos 2. Ese sería el cociente resultado de la división, esta que está acá. Y de resto 0. Quiere decir que es exacta la división. Ahora veremos el teorema del resto. El teorema del resto nos sirve para hallar el resto, ¿sí?, sin hacer la división, ¿sí? Uno puede saber si una división es exacta allá usando el teorema del resto sin hacer la división. Pero en un polinomio, cuando el divisor sea de la forma x más menos a, o sea, que el divisor sea igual para aplicar la regla de Ruffini, ¿sí? Tiene que ser el divisor un binomio de x más menos a. Acá dice menos a y lo mismo con x más a. Vamos a un ejemplo. Para calcular el resto de la división entre p de x, polinomio en x se dice, igual a 3x a la 3 menos 5x a la 2 más 7x menos 2, y q de x igual a x menos 2, basta con determinar el valor de p de x cuando x es igual a 2. Es decir, en el polinomio en x hay que reemplazar el valor 2, que es el término numérico del binomio del divisor cambiado de signo. Fíjense que acá es menos 2 y voy a reemplazar a x por 2 positivo. Entonces, reemplazamos en este polinomio p de x dividendo el valor 2 positivo. Y nos va a quedar 3 por 2, en vez de x, 2 a la 3. Fíjense que es x a la 3, ponemos el 2 a la 3. Menos 5 por, en vez de x, 2 a la 2. Más 7 por, en vez de x, el 2. Menos 2. Y ahora se resuelve. Todo eso nos va a dar, bueno, acá 3 por 2 a la 3 nos da 24, menos 5 por 2 a la 4, que es 4, 5 por 4 es 20, más 7 por 2, 14, y menos 2. Directamente se puede hacer con la calculadora científica, ¿no es cierto? Se calcula directamente también, es lo mismo. Todo eso nos va a dar 16, es decir, que el resto de dividir este polinomio por este otro polinomio nos va a dar 16, ¿sí? Vamos a otro ejemplo. Vamos a hallar el resto de este polinomio dividido este otro polinomio, x menos 4, ¿sí? Hallar, dice, sin efectuar la división, el resto de estos dos polinomios. Sin hallar la división significa aplicar el teorema del resto. Ojo con eso. Entonces, tengo que reemplazar, para sacar el teorema del resto, tengo que reemplazar en este polinomio, en vez de x, el valor de 4 positivo, porque acá el término numérico del divisor es menos 4. Pero hay que hacerlo con este número cambiado de signo. Entonces voy a reemplazar por 4. Y va a quedar
en vez de x a la 2, 4 a la 2, menos 7 por, en vez de x, 4, más 6. Directamente se resuelve y el resultado es menos 6. El resto es menos 6. Y en otro ejemplo, lo mismo. Ahora hay que reemplazar el valor de x por menos 3, porque este es el divisor, y el término numérico es más 3, se reemplaza por menos 3, y nos va a quedar 3 por, en vez de x a la 3, menos 3 elevado a la 3. Ojo con el signo menos. Se cierra entre paréntesis, es menos 3 elevado a la 3, más 7 por, en vez de x a la 2, menos 3 elevado a la 2. Todo el menos 3 elevado a la 2. Por eso es el paréntesis. No se olviden de poner paréntesis. Menos 3, el último término. Todo eso nos da menos 21. El resto va a ser menos 21 de dividir este polinomio de acá, dividido x más 3. El resto es menos 21. Entonces, cuando el resto de un polinomio en x dividido otro polinomio a en x es 0, la división es exacta y significa que p de x es divisible por a de x. Ejemplo, tengo un polinomio e de x igual a x a la 2 menos 7x más 10. Y tengo un f de x igual a x menos 5. Como el divisor es un binomio en x de un grado y el término numérico, x más menos, un número, ¿sí? Se puede aplicar el teorema del resto. Entonces, ¿cómo hago? Para averiguar el resto, en vez del valor de x, se reemplaza por este número cambiado de signo. Como acá hay menos 5, se reemplaza por 5. Acá abajo está. Si yo reemplazo las x por el 5, me va a quedar e de 5. Polinomio e de 5. ¿Sí? Y me va a quedar, en vez de x a la 2, 5 a la 2, menos 7 por 5 más 10. Se resuelve y da 0. Entonces, como el resto da 0, quiere decir que el polinomio e de x es divisible por f de x. ¿Sí? Da exactamente, es exacta la división. Cuando el resto da 0, la división es exacta, entonces te dice que es divisible por f de x. Bueno, y acá hay unos ejercicios, traten de hacerlos cada uno. Cualquier duda me avisan.